Esperanza Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días, y hoy tenemos unos invitados bien especiales porque vamos a hablar del segundo Congreso Internacional sobre Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Así es que hoy nos acompaña el doctor Héctor Rubén Martínez, quien es neurólogo, especialista en trastornos del movimiento y presidente de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, SOMA. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación. Mauricio Aguilar Paquetín, quien es psicólogo terapeuta, ¿sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también a María Luisa Manso Ponce, quien es paciente de Parkinson. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, primero, doctor, díganos qué es esto del Parkinson. Muchas gracias. Sí, la enfermedad de Parkinson es una condición frecuente que se relaciona con problemas para la movilidad y otros síntomas que englobamos en lo que conocemos ahora como síntomas no motores. Es una enfermedad que afecta sobre todo a personas después de los 60 años. Más o menos 2% de la población en México de esa edad tiene enfermedad de Parkinson. Presumimos que unos 400,000 a 500,000 pacientes hay en el país, muchos de ellos no reconocidos. ¿Por qué no lo saben? Porque no lo saben, porque no se identifica y porque no es fácil diagnosticarse. Uh-huh. Y la otra es, o porque se asume que el hecho de tener un problema de movilidad, sobre todo lo angular aquí es la lentitud de movimientos, Uh-huh. es parte del proceso de envejecimiento, y sí lo es, pero cuando eso es más rápido y va afectando la calidad de vida de una persona, entonces eso es algo que hay que atender. Y ese es el principal síntoma de la enfermedad. Todo el mundo piensa en Parkinson y piensa en temblor. Uh-huh. El Papa tenía, Juan Pablo II tenía temblor y otros personajes lo tienen, pero hasta 20%, 30% no tienen temblor. Y es en ellos que es más difícil reconocer. Entonces, el síntoma angular principal es la lentitud. Puede haber algo de rigidez, una sensación de verse tieso, molestar un hombro, el cuello. Síntomas que a veces se acreditan a otros tipos de problemas, ¿no? Puede ser alguien que diga, ay, me torcí, pero ya sea crónico, frecuente y raro, vamos a ver a un doctor y menos a un neurocirujano, sí, neurólogo, ¿no? Es común que alguien con una molestia en el hombro crónica pase un viacrucis para llegar a la conclusión de que ese dolor se debe a que los músculos están contraídos por una enfermedad como esta. Y pasan a veces hasta por cirugías antes de ser determinados como enfermedad. Y esta es la importancia de la sociedad que tenemos. Lo que nosotros queremos hacer es una difusión, una concientización, un alertamiento sobre estas condiciones, especialmente la enfermedad de Parkinson, pero los trastornos del movimiento son varios. Hay uno más común. A ver. Hay una enfermedad que produce solamente temblor, se llama temblor esencial, muy, muy confundida con Parkinson. En esa enfermedad, el porcentaje es mucho mayor, 5% de la gente mayor de 60 años lo puede tener, y se ha normalizado mucho, tiemblo y ya, y dejo de escribir, etcétera, pero a veces puede ser tan severo que limita cosas comunes como agarrar el café, servirse, Exacto. lavarse los dientes. Bueno, Parkinson también puede tener estas características, ¿no? Y además, regresando al tema de Parkinson, esta enfermedad no solamente condiciona estos problemas de motricidad, que inicialmente pueden ser de un lado e ir avanzando poco a poco, sino también una serie de síntomas que pueden precedir por varios años, inclusive décadas, a los síntomas motores o motrices. Entre ellos, estreñimiento, problemas como ansiedad, depresión, problemas del sueño. Hay uno en concreto, se llama trastorno conductual del sueño, amor, que es un nombre larguísimo, dificilísimo de aprender, pero en concreto, hay etapas del sueño donde es que soñamos, pero justo en esas etapas no nos debemos mover. Eso es lo normal. Y aquí sucede que empiezan a actuar los sueños. ¿Actuar los sueños? Moverse como si estuvieran en el trabajo, inclusive puede provocar caídas. Se suele confundir con sonambulismo, eso es otra cosa, es un trastorno totalmente diferente y sobre todo en niños, acá estamos hablando de gente en otra edad.
Y como estos síntomas pues, son difíciles de percibir, inclusive con factores de riesgo, pues no se les da atención. Pero ya en las etapas de la enfermedad son tan importantes como lo otro. Pues ya me espanté, porque me dijo muchas características de alguna manera toda la sociedad tiene cuando tiene algo en el hombro, que no duerme bien, que pasa un momento de ansiedad o de estrés o de cualquier otro. El chiste es verlo Claro. de una manera como. Digo, es verdad, muchos de estos síntomas se pueden confundir. A alguien le puede doler la cintura, un hombro, y la mayoría de las veces tiene que ver con un proceso local. Eso es lo más común, la conjunción de problemas, la progresión, el no resolverlos a través de lo que comúnmente podría ser un analgésico, lo demás. El limitar su día a día, eso es lo que hace importante para alertar. ¿Se puede prevenir o no? No se puede prevenir. Desafortunadamente no estamos en esa etapa. Empieza a haber activamente una lucha médica y científica por hacerlo e identificar muy tempranamente a las personas. Todavía no tenemos esa capacidad, no tenemos la capacidad para detener la enfermedad, inclusive para ralentizarla, no tenemos. Pero sí, al identificarlo, diagnosticarlo y tratarlo, sí cambia la perspectiva de una persona. Bueno, pues vamos ahorita regresamos con usted, doctor. Vamos con María Luisa Manso, quien es paciente de Parkinson. Y pues yo quisiera preguntarte, María Luisa, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son los mayores retos emocionales que enfrentaste pues tras ser diagnosticada? Bueno, pues tú imagínate que te dicen algo cuando tú te has creído sana toda la vida y has sido una persona activa, independiente y todo, y de pronto te dicen que tienes Parkinson. O sea, te entra una incertidumbre terrible porque no sabes ni qué es, no tienes idea de lo que es, ¿no? Vives un proceso de duelo. Entonces pasas por el enojo, por la negación, y es un proceso que va y viene, porque es un proceso que no termina. Y yo creo que, ¿cuál es el reto? Bueno, el reto es, una vez que te diagnostican, es la aceptación. Para llegar al punto de la aceptación, pasas por un proceso bastante largo, ¿no? Ya una vez que lo aceptas, pues el reto ahora es ver cómo te comportas con esa enfermedad. Ya la tienes, ¿ya qué haces? O sea, ¿te pones a llorar? ¿Te vas a una esquina? ¿Te duermes? ¿Te deprimes? ¿O qué haces? O le haces frente al asunto, ¿no? Entonces, pero no todo el mundo lo toma así. Pues no, pero pues qué bueno que lo pueda yo tomar y qué bueno que lo pueda yo transmitir a algunas otras personas que lo están viviendo, ¿no? Lo que pasa es que no todo el mundo también debe haber, y perdonen mi ignorancia, ¿no? Niveles, ¿no? De Parkinson, porque pues yo te veo a ti y la verdad es que digo, pues ¿qué tiene? ¿Por qué la trajeron, no? Ajá, porque te esperas otro tipo de pacientes. A mí lo que me sucedió es, antes de que me diagnosticaran, lo que me sucedió es que vi a unos amigos que tenía tiempo de no ver y me dijeron, ¿qué tienes? Es que estás como lenta, que es lo que dice el doctor. Uh-huh. No me siento, sí, estás como lenta, estás muy lenta. No, pero no, al día siguiente los vuelvo a ver, algo tienes, algo raro tienes, y mi mano me tiembla. Uh-huh. Ahorita no me tiembla porque no estoy tan nerviosa, ¿no? Pero me tiembla. Uh-huh. Entonces, este amigo habló con mi hijo, y mi hijo le dijo, ¿sabes qué? A ella le tiembla la mano izquierda. Yo lo único que había notado, no había notado mi lentitud, y no había notado tampoco mi rigidez. La notaban las personas, de repente alguien me decía, oye, ¿qué te lastimaste el cuello? No, pero punto, eso es lo que me decían, pero yo no tenía ni la menor idea, ¿no? Entonces, lo único que yo sí notaba es que mi letra, tú escribes y llega un momento en que ya no puedes escribir, se te va haciendo chiquita. Mira, ahorita me está temblando mi mano. Se te va haciendo chiquita, ¿no? Eso era lo único. Entonces, cuando me dijeron que tenía Parkinson, yo no lo podía creer tampoco, ¿no? O sea, no, los síntomas, yo decía, no, ¿cómo va a ser Parkinson? Yo, ¿cómo? No tengo antecedentes, no tengo familiares con Parkinson. Entonces, tú me ves así, pero claro, es un trabajo interno que yo hago. ¿Y no te conocí antes? No me conocí. También. Exacto, ¿no? Exacto. Para poder comparar, exacto. ¿no? Porque dices, bueno, ¿lenta de qué? No, exacto. Si no te veo lenta, ¿no? Exacto. No, yo le achacaba que me acababa de jubilar, decía, es que ahora ya estoy más lenta porque ya no tengo tanta prisa, ¿no? Ya no ando del tingo al tango, o sea. Claro. Yo no lo creía, la verdad, no lo creía. Y hasta que viví una crisis. Y cuando viví una crisis, no podía moverme, no podía caminar, o sea, no podía caminar.
Ahí me di cuenta de lo que era. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Ha cambiado, pero lo que dice el doctor, yo decía, por ejemplo, caminaba arrastrando los pies. Y dice, bueno, pues es porque ya estoy viejita. No, pero no, era porque tenía Parkinson. Entonces empecé a encontrar un modo de caminar consciente. Ajá. Me empecé a dar cuenta que tenía yo que caminar conscientemente para no arrastrar los pies. Sí. Y que tenía que caminar conscientemente para tener un movimiento normal de mi cuerpo, porque si no, como que este brazo no se me movía. Entonces ahora ese trabajo lo hace otra parte del cerebro, como cuando estás aprendiendo a caminar o cuando estás aprendiendo a manejar. No es lo mecánico me falla. Tengo que ponerle la conciencia para caminar y para moverme de manera correcta, ¿no? Y hay terapias, es progresivo, ¿cómo es esto, doctor? Sí, esta condición por definición es progresiva. Avanza lentamente y hay etapas diferentes, pero la velocidad también importa, por lo que decías, como la ves ella, y también las bien, pues está tratada. Uh-huh. Tiene un tratamiento y eso es lo que hace diferencia de otras condiciones neurológicas. Claro. Las etapas de la enfermedad se miden en años. Claro, puede haber acelerones, bajones, momentos de estabilidad, y eso va variando con el tiempo, pero siempre tiene esta única realidad, la progresión. Dependiendo de la manera en que progrese, es que los equipos médicos que nos dedicamos a ver a personas con Parkinson, vamos adaptando la medicación. Esta condición se relaciona con una pérdida de elementos del cerebro que lleva a disminuir sustancias. La principal de ellas se llama dopamina. Todo el mundo hemos escuchado la dopamina, tiene que ver con las emociones, con tu estado de ánimo, pero también con la regulación y coordinación de los movimientos. Se va perdiendo la producción de dopamina, entre otras, y esa pérdida de dopamina es la que conduce a que esta circuitería tan compleja que tenemos falle y se traduce en esta lentificación, temblor, rigidez, problemas de la postura, del equilibrio, la marcha, y se traduce en estas pequeñas cosas. Bien lo dice Marcia, el no poder escribir bien, el no coordinarte bien para eso, el tener trastabilleo, pequeños pasos al caminar, el que el equilibrio no te vaya bien, el que tu postura cambie y se haga más hacia adelante, etc. Y lo que hacemos, además de identificar el problema, tratar de diagnosticarlo lo más puntual posible, es dar manejo para sustituir esa, no ausencia, pero esa disminución de la dopamina, entre otros. Usamos medicamentos para restablecer el sistema y funcionan bien. Hay etapas, las iniciales le llamamos una etapa de luna de miel, porque funcionan perfectamente y eso puede durar 2, 5 años y después puede haber una reducción y hay que acompañar con otros medicamentos o inclusive cirugía de Parkinson, que también es otra realidad, para etapas que llamamos avanzadas. Una persona no es un promedio y esta es una enfermedad muy artesanal. Cada quien requiere una dosis muy específica para su condición, su manera, y requiere un seguimiento siempre. Nosotros tratamos de guiarles en ese seguimiento con los medicamentos, pero sobre todo en casa de María Luisa, bueno, ella es extraordinaria porque ha hecho ejercicio toda la vida, su actitud es totalmente positiva, pero tienes razón, no todo el mundo tiene esa capacidad de entrar. El entorno, también. La concientización. Oye, mamá, yo les digo a muchos de mis pacientes, lo primero que yo escucho es, oye, mamá, ¿por qué estás temblando? Los hijos en la preocupación, ¿no? Pues yo no quiero temblar, y cuando les dicen, pues tiemblan más, se sienten más nerviosos y ya lo hacen. Entonces también es ese proceso de el resto que rodea la familia, sobre todo, también concientizarles, informarles, para que también sean parte de la ayuda, ¿no? Pues sí, eso es muy importante y me gustaría preguntarle al terapeuta Mauricio Aguilar, pues sobre todo el papel, ¿no? ¿Qué estrategias emocionales recomiendan para enfrentar la progresión del Parkinson? Bueno, no cabe duda, como decía María Luisa, que de por sí el que tienes Parkinson ya es un primer impacto que te genera muchas dudas, preguntas, angustias, etcétera, etcétera. Cada persona lo puede enfrentar de manera distinta, pero siempre es una muy mala noticia, ¿no? Uh-huh. Y luego implica un proceso que también María Luisa ya lo comentaba, de entrar en un proceso como de entender qué es lo que está pasando
y de tener información y de ir acomodando toda la información nueva que a lo mejor nunca yo escuché, ¿no? Para ir como aterrizando la realidad. Y bueno, después llegó un momento en que dices, bueno, ¿y ahora? ¿No? ¿Qué quiero yo para mí? ¿No? Y nosotros manejamos mucho un término muy común que se llama resiliencia, y es la capacidad que tienen las personas para enfrentar la adversidad y para levantarse de una situación crítica o difícil, ¿no? Y eso se traduce en diferentes conductas y actitudes que te llevan a darle un sentido a tu vida diferente, pero esto se traduce en diferentes, no nada más en llevar una medicación correcta y hacer un ejercicio correcto y ir a una rehabilitación correcta, pero también implica un encontrarle un sentido a cómo quiero vivir y cómo quiero para mi futuro, ¿no? Y eso es un motor, encontrarle un sentido a vivir y a plantearme la vida a lo mejor por caminos diferentes que yo nunca me había planteado, pero que son posibles, ¿no? Entonces, bueno, esto y con la ayuda de la familia, como decía el doctor Rubén, es fundamental, digamos. El paciente no puede estar solo y su alma, ¿no? Siempre hay personas alrededor, familiares, que también se ven afectados por la enfermedad y también entran en preocupación. Entonces empieza a haber una relación paciente y familia, ¿no? Que donde tienen que aprender también a cómo le vamos a hacer con todo esto. Porque el familiar se puede convertir, digamos, entre comillas, como en un enemigo que no para de decirle al paciente, haz esto, no has hecho esto. Y el paciente dice, es que nadie de ustedes entiende lo que yo estoy viviendo. Claro. Entonces, en fin, es toda una situación que de largo plazo que hay que estar pendientes y acompañar, ¿no? Y creo también cuando hay casos avanzados de Parkinson, también debe ser complicado para el familiar que de pronto, si no tiene medios como para tener un apoyo de enfermera, o sea, esa forma ideal, ¿no? De cuidar y nada más estar el familiar como en la parte amorosa o en la parte emocional, sino hay gente que tiene que entrarle en lo físico porque no hay de otra. Y también termina el cuidar a alguien enfermo es muy desgastante y puede resultar también estresante para el cuidador. Es toda una situación compleja porque además al ser una enfermedad crónica, pues es un cuidado de largo plazo. Y el paciente se debate entre yo ser autónomo e independiente, sí, claro, y entre que mi familia quizá en algún momento no me quiere dejar solo porque yo no puedo. María Luisa puede dar muchos ejemplos seguramente de esto, ¿no? Pues mira, yo estoy en un momento, o sea, realmente, como dices tú, estoy en un principio, pero finalmente creo yo, tengo 5 años de diagnosticada ya. Y en esos 5 años me he mantenido más o menos bien, porque lo que yo siempre digo no es el problema del doctor, yo no me voy y me pongo en las manos del doctor. Yo tengo que tener iniciativa y tengo que hacer ejercicio, y tengo que comer bien y tengo que dormir y tengo que hacer lo mejor que yo pueda para mantenerme lo mejor que yo pueda, ¿no? Que la enfermedad va a avanzar, ¿no? O sea, yo no sé si mañana me voy a levantar y ya voy a estar que no me puedo ni moverme, no lo sé. Entonces, sí a mí me entra muchísimo temor cuando llegue el momento, porque va a llegar. ¿Cuándo? No sé, pero va a llegar. El momento en el que yo tenga que ser dependiente, pues va a ser un momento difícil y me lo planteo muchas veces, por eso te digo que yo un poco como que esta enfermedad lo que ha hecho es que yo viva mucho el presente. Oye, ¿quieres todo? Yo digo que sí a todo, porque mañana no sé si no puedo. Entonces yo digo que sí a todo, como que soy mucho más consciente de mi presente, porque no sé mañana cómo vaya a amanecer, ¿me entiendes? Oye, María Luisa, ¿no será esta enfermedad, en tu caso, un pretexto para estar mejor? Hay muchas mujeres de tu edad que ni están así, ni se ven así de guapa. Ay, muchas gracias. No, en forma, guapa, con la actitud, viviendo el momento, viviendo al día, ¿no? Gente complicada
atascada de su mente, echando culpas, viendo cosas del pasado, sin perdonar, sin cuando, y no teniendo ninguna enfermedad limitante, porque pues quizá sí tengan algunos padecimientos. No, bueno, pues no sé, digo, la verdad es que no es fácil, o sea, ¿por qué? Porque así como tú me ves, por ejemplo, hay días que no me puedo abrochar la blusa, o hay días que no puedo doblar una camisa y me desespero muchísimo, ¿me entiendes? Sí. O hay días que estoy lavando mis trastes y no puedo lavarlos bien porque mis manos no tienen fuerza. Sí. Entonces me desespero muchísimo. No me lo notas porque hay síntomas que no son notorios. Así es. Lo notorio es el temblor, lo notorio es tu dificultad para moverte, eso es lo notorio, pero hay muchas cosas alrededor que uno vive todos los días y que hay días que me levanto perfecto, hago lo que tengo que hacer perfecto, pero hay días que me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo. Y en la trabajo. parte emocional, ya le va a quitar la chambalita. No, en esta parte de reconocer, ¿no? De hoy no, pues hoy qué puedo hacer, ¿no? Sí. Porque al final dices, bueno, hoy no me puedo abrochar, pues me pongo una que se meta nada más así. Bueno, no, yo ahí le lucho, yo todavía estoy en la onda de que, ¿cómo que no? ¿Me entiendes? Entonces, muy bien, me tardo muy bien. 2 horas y estoy desesperada, pero lo hago. Muy Ahora, bien. En el caso, por ejemplo, de la familia, yo creo que sí es importante. A mí mis hijos, pues no son un apoyo, pero no son un apoyo, ¿me entiendes? O sea, mi relación no ha cambiado, pero como que ellos no me ven mal y entonces no, como que no alcanzan a dimensionar lo que tú me dices, o sea, no alcanzo a dimensionar que tú estés mal. Sí. Ellos no alcanzan a dimensionar que pues yo veo a mi mamá igual, ¿no? Dices. Sí, exacto, me ven igual. Es un problema porque tampoco me quiero hacer la sufrida sí. y la víctima. No, es que no puedo hacerme la víctima, pero hay días que quisiera hacerme la víctima, ¿me entiendes? Para que sepan lo que estoy... Yo he estado a punto de decirle al doctor, ahora que vaya con mi hijo, exagera, por favor. Sí. Ese es un gran tema, porque el día a día se vive muy diferente en alguien con Parkinson. Hay días muy buenos, lo está explicando mejor, nadie tiene la autoridad más que una persona que vive con Parkinson, y en el caso de María Luisa así es. Hay días donde no se puede. Así es. Doctor, el otro día amaneces como si nada. Pero eso transmitirlo a la gente más cercana es lo más difícil. Inclusive para mí. Muchas veces llegan solos conmigo, bueno, una consulta, 2, está bien. Pues ya no. Tienes que traer a los demás. Les tengo que transmitir. Si no han podido entender, tienen que involucrarse. De hecho, en el Congreso tenemos una sesión, porque este es el segundo Congreso. El año pasado hicimos uno ya. Hicimos el primer día es dedicado a pacientes y sus familias. Este día, este miércoles 28 de agosto, en el Hotel Marqués Reforma, vamos a tener una sesión justo cuidando al cuidador. Y las estrategias, donde participará también Mauricio, obviamente. Además de dar una información general de la enfermedad con 2 médicos especialistas, va a haber ahí psicólogos, psicoterapeutas, rehabilitadores, neuropsicólogos, psiquiatras, geriatras, es decir, todo el andamiaje para ayudarle a aquellos que tratan de ayudar al paciente con Parkinson y al mismo paciente con Parkinson. De eso se trata eso, ¿no? Una de nuestras misiones es eso, es la concientización, y no va solamente a, miren, esta es la enfermedad, sino, a ver, ahora sí, qué estrategias que necesitamos. Pero además, paralelo a esa sesión, por primera vez en el país van a venir un par de especialistas de Estados Unidos que se dedican a enfermería de Parkinson. Sí. En Toronto, en Nueva York, que no hay eso en el país. Entonces tenemos una sesión para enfermeras, para informarles qué es el rol de una enfermera ahí. Eso es parte de lo que vamos a tener ese 28 de agosto, y es un evento gratuito. Tiene que meterse en la página www.soma.org.mx. Ahí está toda la información para que se puedan inscribir en el Congreso, llegar. Puede ser presencialmente, tenemos un cupo limitado, o seguirlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, sobre todo, y YouTube, donde tenemos los canales de Soma también.
No, pues yo me voy a meter a ver esa parte, ¿verdad? Porque uno necesita, pues, conocer, aunque no tenga cercano a nadie, ¿no? Yo Sino creo que tienes más gente cercana. que de la Lo que que te creo, imaginas. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin embargo, a mí me interesa mucho, pues, obviamente, con todos los temas que vemos aquí, el miércoles, ¿no? Que es donde pues vemos toda la parte emocional, y la verdad es que está bien interesante el programa y está muy interesante lo que van a tener yo decía, a ver, voy a ver los enfoques, pues abarcaron todos Bueno, los tratamos de, enfoques. digamos, vamos a ver los principios y estamos tratando también de construir una comunidad en el país. Claro. De personas con Parkinson, de los grupos médicos que nos estamos dedicando en la ciudad y fuera, sí, y que se logre conjuntar, porque aquí los especialistas en neurología, neurociencias, son una parte, quizás somos la parte pivote, ¿no? Pero en realidad eso se requiere muchos especialistas. Te decía, el estreñimiento puede ser un problema muy severo, y hay idas al hospital porque alguien no puede ir al baño. claro. Es en serio, y eso se traduce en muchos problemas, ¿no? Problemas para orinar, muy frecuentemente, y se traducen en desinfecciones hasta problemas del sueño, etcétera. Entonces, es algo complejo, ¿no? Bueno, los 3 días que siguen son los hijos. Perdón, es mi no te paleta preocupes. familiar. Son eminentemente para médicos, sobre todo especialistas en neurología, ¿no? Ajá. El 29, 30 y 31 van a venir 8 especialistas del mundo. Vamos a tener trabajos científicos mexicanos presentados ahí. Es decir, lo que estamos tratando es conglomerar todos los aspectos que llevan a estas condiciones. Pues está invitada la gente para que pueda registrarse, ver e informarse, que eso es lo principal. ¿Sí? Pues les Muchas agradezco gracias. mucho No, que hayan al estado contrario. aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, ¿Eh? Mayra. Y bueno, pues yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca, nos escuchamos.